Bueno, en un minuto van a ser las 10 de la mañana y como siempre es un placer, es un gusto recibir acá con nosotros en nuestros estudios a Eduardo Gudinas, analista ambiental. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos viendo, oliendo un humo que llega aparentemente desde la Amazonía. Puntualmente, ¿el origen cuál es? Bueno, hay varios orígenes. Uno es la Amazonía, otros son bosques más hacia el sur, subtropicales, y también incendios que hay en lo que se llama el Cerrado en Brasil. Ajá. También incendios en Paraguay y también incendios en Argentina. Bien. Esa es la situación que tenemos. ¿Que se producen por qué? Bueno, ¿por qué se producen? Se debe a varios factores. El primero de ellos tiene que ver con la expansión o el manejo del suelo para prepararlo para tareas agrícolas ganaderas. Entonces, por ejemplo, en Bolivia o en Brasil se hace una actividad que se llama chaqueo. El chaqueo es delimitar un área y prenderle fuego para liberar pasturas. Eso se sale fuera de control en algunos sitios, en varios son intencionales además para la apropiación de tierras para la ganadería y la agricultura. ¿Eso avalado por los gobiernos? ¿Qué pasa con esas personas, con esos empresarios? Los gobiernos tienen una actitud ambivalente. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, por un lado ellos autorizan las quemas, además dan tierras para que sean quemadas, pero por el otro lado, dado que ahora esto está de nuevo fuera de control, como hace unos años atrás, acaban de decretar lo que se llama una pausa ambiental que impide nuevos permisos para la quema. Y además han iniciado el trámite de cambios en la normativa para llegar a una ley que aumente al doble las penas por quienes hacen incendios intencionales. O sea, la contradicción misma, prácticamente, ¿no? Y sí, Maggie, la temática ambiental vive en las contradicciones entre las declaraciones de los gobiernos que voy a salvar la naturaleza y el planeta y las prácticas que hacen lo contrario. Claro, porque además no es un hecho nuevo. Sí. Digamos, ya hemos tenido episodios de humo acá en territorio uruguayo. Sí, yo quisiera separar el tema del humo del incendio. Y para eso traje algunas láminas para compartir con ustedes. Hay una primera que es la foto del satélite que muestra el humo para tomar conciencia de la escala continental de esto. Esta es una foto de hace un par de días. Entonces, aproximadamente 60% de la superficie de Brasil está afectada por humo. Y si sumamos los países vecinos, podemos estimar que alrededor de la mitad del área continental sudamericana está afectada. ¿Esto tiene que ver con las condiciones climáticas además o nada tiene que ver? Por supuesto. Y con otro tema que les voy a decir ahora, que es la sequía en la Amazonía. Paso a la siguiente foto, con datos de hoy y de mañana, porque me levanté a las 6 de la mañana para buscarle los datos más fresquitos de los incendios de ayer. Un éxito, como siempre. Entonces, ayer hubieron, solo en Brasil, 5.363 focos de calor o de incendio. Le sigue Perú con 1.300 y le sigue Bolivia con 300 y pico. En lo que va del año, en Brasil ha habido casi 173.000 incendios. Qué barbaridad. ¿Está afectando qué proporción área real? Porque de la Amazonía se habla de 7 millones de hectáreas. 7 millones quemadas de la Amazonía en Brasil, probablemente un área que sea de 2-3 millones de hectáreas en el Cerrado, donde hubieron 56.000 focos de incendio. Y en el caso de Bolivia ya están quemados 4 millones de hectáreas. ¿Cuánto tiempo, Eduardo, se demora en recuperar esos terrenos perdidos por incendios? Yo he estado en varias de esas zonas de los incendios y de hecho estuve el mes pasado cuando ya estaban en marcha los incendios en Brasil y en Bolivia y aún en la distancia que yo estaba veía por un lado la llegada del humo, pero estaba frente a cerros amazónicos que estaban quemados por incendios del año pasado. Y entonces, cuando los vi por primera vez, digo, pero esto es un proceso de erosión, porque tú estás en plena selva amazónica, el televidente que me está viendo, imagine usted el verde de la selva amazónica, pero usted se enfrenta a un paisaje que es suelo desnudo marrón. Y es el incendio del año pasado. Y eso tiene unas consecuencias brutales en la flora, en la vida silvestre que vive ahí, y además en las comunidades locales. Y también una noticia de hoy de mañana que me transmitía uno de los contrapartes en Bolivia. Ellos están en una comunidad, en uno de estos bosques asociados al sur en Bolivia, que es el bosque Chiquitano. Entonces me relataba que el incendio les quemó el plastiducto
que le lleva agua a la comunidad. Claro. Claro. Entonces se quedan sin agua. Entonces se encadena toda esta situación una con otra y hay impactos ecológicos, hay impactos sociales y hay impactos económicos brutales. Ahora, ¿qué pasa con, lo hemos manejado en otras oportunidades, lo que representa ir perdiendo este pulmón del continente, ¿no? A nivel de las lluvias, a nivel de las temperaturas, porque hay cierto control también en base a lo que significa las la consecuencias Amazonía. son graves. Ahí tengo la tercera lámina para compartirles, Perfecto, me adelanto entonces. que es el mapa de los riesgos de incendios. Fíjense que los riesgos de incendio ahora se han movido desde la Amazonía, que está en el centro de ese mapa, hacia la zona que está en rojo, corresponde en gran medida al cerrado, lo que yo les relataba. Si pasamos al siguiente mapa, que es el arco de la deforestación amazónica, ahí ustedes en verde, el televidente podrá ver la Amazonía, y lo que está en verde claro es el avance de la deforestación, que como pueden ver va por el sur. Eso es lo que se está carcomiendo la selva amazónica, y ahí se producen gran parte de los incendios. Pero para tener dimensión de las escalas que eso involucra, de una punta a la otra de ese arco hay unos 3.000 kilómetros. Es más o menos la distancia que hay de Madrid a Varsovia. Entonces, nosotros yo creo que en Uruguay a veces perdemos la conciencia de la escala a lo que esto está en marcha. ¿Y por qué se produce el arco de deforestación amazónica? Por el encadenamiento de varios causas y procesos. Comienzan, por ejemplo, con la exportación de soya de Brasil hacia China. Esa soya se planta sobre todo en el cerrado, mejores suelos, mejor acceso a infraestructura de transporte y a los puertos. Entonces los viejos ganaderos, con el dinero que les dan por comprar sus campos para convertirlos a la agricultura, esos viejos ganaderos con esa cultura de la tala y quema se mudan a la Amazonía, con esa misma plata compran proporcionalmente más terreno y son quienes producen en gran medida esos incendios y esa deforestación. Eduardo, ¿y ese terreno es irrecuperable? Es decir, esa imagen que veíamos recién, ¿no se puede recuperar ese verde intenso que teníamos antes, como ha ido avanzando esa deforestación? ¿No vamos a volver a tener ese verde intenso en esos lugares donde está marrón y verde claro? No, a la marcha que está sucediendo la deforestación no, porque esas ya son tierras ocupadas por una mezcla entre ganadería y agricultura. Entonces, he visitado lugares donde uno se queda con una sensación de tristeza. En el corazón de la selva amazónica uno se encuentra paisajes que parecen las planicies de Rocha. Entonces ve un manto verde con ganado y cada tanto árboles que simulan palmeras, pero son castañas, y la selva desapareció y ya no vuelve. Ese terreno, ese suelo no es de muy buena calidad, por lo tanto no es apto para una agricultura de escala y solo es posible hacer ganadería extensiva. Claro. Entonces la selva queda reducida a fragmentos, a manchas, separadas unas de otras, y eso afecta a la vida silvestre, afecta también a la vegetación y poco a poco se va perdiendo. ¿Qué pasa con los efectos? Porque ahora estamos viendo esta presencia de humo en nuestro país, de esto puntual, que son estos incendios en varios países. ¿Pero qué va a pasar a largo plazo? En materia de las estaciones, de las lluvias, de las sequías, ¿Uruguay puede sentir esos efectos? Uruguay siente los efectos, lo hablamos en una columna. La dinámica de lluvias en la cuenca del Río de la Plata depende de lo que se llaman los ríos voladores, que traen ese aire húmedo que en buena medida viene desde la Amazonía, especialmente de las regiones amazónicas que están volcadas contra los Andes. Entonces, por ejemplo, recuerdo, les comentaba a ustedes, nuestra Cancillería y nuestro Ministerio del Ambiente tendrían que tener un ojo puesto en el grupo de trabajo ambiental del Mercosur para ver qué hace Brasil con la deforestación, porque eso afecta al régimen de lluvias y por lo tanto incide en la productividad agropecuaria de Uruguay. Ahora la Amazonía está viviendo una nueva sequía, en algunas zonas, según los analistas locales, es la peor en 75 años, y eso ya predice impactos que vamos a tener nosotros en el futuro cercano. O sea que Uruguay debería ir preparándose para soportar o hacer frente a sequías más intensas y cada vez más seguidas.
Posiblemente sí. Hay una gran margen ahí de incertidumbre. Pero ante esa incertidumbre, lo que tiene que estar el país preparado para eso. Entonces, es una política del siglo XXI. Pero si tú tenés política del siglo XX, no estás reaccionando ante los nuevos desafíos ambientales y sus consecuencias económicas, sociales y productivas en nuestros países. ¿Por qué se da puntualmente en esta época generalmente el tema de los incendios? ¿Por el momento en que se elige, por todo esto que señalabas? Es el momento no es la estación de lluvias, es el área, el momento de los meses de seca. Y entonces es cuando se prepara el terreno para esa actividad. Y a nivel de la calidad del aire que estamos viviendo en nuestro país, me pasó que los días de humo más intenso no sentí como ese olor a quemado, sí me pasó otros días. ¿Qué tenemos que esperar, Eduardo? Nosotros estamos lejos, entonces el impacto es menor, olor, pero en las zonas más cercanas los impactos es terrible. Una vez cometí la torpeza de que quería ver el fuego en la Amazonía. Digo, bueno, vamos a ir al fuego. Entonces fuimos con un jeep a ver el fuego. Fue un día terrible, porque realmente no ves nada, es muy peligrosa los caminos, te lloran los ojos, te arde la garganta y por momentos quedas sofocado. Un estadio medio en estas afecciones se da en las ciudades cercanas, que llegan, por ejemplo, hasta La Paz. Entonces uno siente el ardor en los ojos, la picazón en la nariz y así sucesivamente. Y el efecto entonces es a escala países y a escala continental. Claro. Sí, afectación en los medios de transporte, por ejemplo, por citar algo tan solo, ¿no? O sea... Sin duda, como les contaba, yo estaba en el norte de Bolivia, en la Amazonía, entonces la discusión era si el incendio sigue avanzando y hay más humo, me van a cerrar el aeropuerto, claro, sí. Voy a quedar atrapado acá, claro, porque no hay otro modo de salida. Y además, como tenemos una sequía en avance, el otro medio de transporte, que son los ríos, uno lo veía abajo, hasta dónde puede llegar por el río. claro. Entonces, están encadenados los impactos ambientales uno con el otro, no reconocen fronteras, están en marcha a escala continental, a escala nacional y a escala local, y debemos estar preparados para ellos. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Eduardo Budinas, analista ambiental, ustedes lo conocen, no necesita ni presentación ni despedida.